Buenos días, clase. El día de hoy en nuestra lección de biología vamos a ver cómo usar la probabilidad como una herramienta en diferentes problemas de genética mendeliana. Para esto, vamos a recordar los conceptos base de la genética mendeliana para entender cómo es la herencia de ciertas características genéticas. Con esto aprenderemos a estimar cómo será la descendencia de algunos cruces, cómo usamos un pedigrí o un árbol genealógico para representar la herencia de un carácter en una familia y cómo la probabilidad nos ayuda a estimar la posibilidad de que un descendiente herede y muestre alguna característica de interés. Para ejecutar esta clase con éxito debemos tener presente la importancia de seguir instrucciones. Primero haremos una revisión bibliográfica del tema, donde entenderemos el fundamento teórico de la genética mendeliana. Lean con atención, pues durante el video de repaso posterior aparecerán preguntas que deben responder a manera de cuestionario en el cuaderno y entregarlo a la final de la clase. Después abordaremos el tema de probabilidad y se evaluará con algunos ejercicios en un formulario de Google, así que tengan a mano lápiz, papel, borrador y calculadora si precisan. Finalmente, veremos cómo se aplica la probabilidad en problemas de genética, desarrollaremos ejercicios y prepararemos una discusión al respecto. Empecemos con la revisión del tema. El link los va a dirigir a un blog realizado por los docentes donde se encuentra la información pertinente para el tema. Una vez hayan terminado de leerlo con atención, vuelvan al video. Recuerden tomar apuntes. Actualmente, los científicos saben cómo los caracteres se heredan y son capaces de calcular la probabilidad de adquirir algún carácter en específico o alguna enfermedad genética de acuerdo a la información que tienen de los padres y de la historia familiar. ¿Pero cómo es posible? Para entender cómo las características pasan de un individuo a otro, debemos regresar al siglo XIX a conocer a Gregor Mendel, quien era un monje naturalista que amaba cuidar plantas, y cultivando guisantes en el jardín del monasterio, él descubrió las leyes que rigen la herencia. En uno de los ejemplos más clásicos, Mendel cruzó una línea pura de guisantes de semilla amarilla con una de semilla verde, y solo obtuvo guisantes con semilla amarilla, así que denominó al color amarillo como dominante porque se expresó en todas las semillas nuevas. Luego dejó que las plantas híbridas amarillas se cruzaran y en la segunda generación obtuvo tanto semillas amarillas como verdes, lo que quiso decir que el color verde estaba escondido detrás del amarillo dominante, por lo que llamó a esta característica recesivo. Mendel concluyó que cada característica depende de factores parentales, uno proveniente de la madre y otro proveniente del padre. Ahora sabemos que estos factores se llaman alelos y que representan las diferentes variaciones de un gen. Dependiendo de cuál tipo de alelo se encuentre en cada semilla, podemos tener lo que llamamos un homocigoto, donde ambos alelos son idénticos, o un heterocigoto, donde ambos alelos son diferentes. Esta combinación de alelos se conoce como genotipo y su resultado, o sea, ser amarillo o verde, se llama fenotipo. Para visualizar claramente cómo los alelos se distribuyen entre la descendencia, usamos un diagrama llamado cuadro de Punnett, donde se ubican los alelos en ambos ejes y se ven las posibles combinaciones. Miremos los guisantes de Mendel, donde la Y mayúscula es el amarillo dominante y la minúscula el recesivo. Si hay una Y mayúscula, siempre será amarillo y solo tendremos bebés verdes cuando hayan dos minúsculas. En la primera generación de Mendel, la mamá homocigota amarilla le dará a cada bebé un alelo Y mayúscula dominante, y el papá homocigoto verde le dará un alelo verde Y minúscula recesivo, así que cada niño guisante será amarillo heterocigoto. En la segunda generación, cuando los dos niños heterocigotos se casan, los bebés pueden tener los tres posibles genotipos, teniendo los dos fenotipos en una proporción 3:1. Pero hasta los guisantes tienen muchas características. Además de ser amarillos o verdes, pueden ser redondos o rugosos y podemos tener todas las combinaciones posibles. Amarillos y redondos, amarillos y rugosos, verdes redondos y verdes rugosos. Para tener la proporción de cada fenotipo-genotipo podemos usar el cuadro de Punnett, pero claro, es un poco más complejo y muchas cosas son más complicadas que los guisantes, como las personas. Ahora los científicos saben más acerca de genética y herencia y hay muchas otras maneras en las que se heredan características, pero todo empezó con Mendel y sus guisantes. La definición clásica de probabilidad de Laplace es un concepto básico que sirve para determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento en un experimento aleatorio. La probabilidad de que suceda un evento A es la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. Miremos el siguiente ejemplo. En una urna hay 5 balotas azules, 2 blancas, 5 amarillas y 3 rojas. Si una persona saca una balota al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa balota sea roja? Para hallar la cantidad de casos posibles debemos recordar que hay 5 balotas azules, 2 blancas, 5 amarillas y 3 rojas, para un total de 15 casos. Ahora bien, para hallar la cantidad de casos favorables debemos tener en cuenta que solo hay 3 balotas rojas, por lo cual solo hay 3 casos favorables.
Entonces, si consideramos R como el evento de obtener una balota roja, se puede decir que la probabilidad de extraer una balota roja es de 3/15 o 0,2, aunque también podemos decir que es del 20%. Por otro lado, si dos o más eventos del experimento son independientes, la probabilidad de que pasen los dos eventos al tiempo es el producto de que pase cada evento por aparte. Y por último, para calcular la probabilidad de que suceda cualquiera de los eventos independientes, basta con sumar las probabilidades de que suceda cada evento por aparte. A continuación, veremos cómo se usa la probabilidad en problemas reales de genética. Para esto, es útil conocer los pedigrees o árboles genealógicos, que son básicamente una representación visual de cierto carácter en una familia y son de gran ayuda cuando queremos organizar la información que nos da un problema. En un pedigree, los cuadrados representan a los machos, los círculos a las hembras y los rombos a los individuos de los cuales no sabemos su género. Estas figuras estarán rellenas si el individuo posee la característica de interés o vacías si no la posee. Las relaciones entre individuos se representan uniéndolos con una línea horizontal y su descendencia se indica con una línea vertical a la cual se unen todos los hijos de la pareja. Las generaciones se representan con números romanos y dentro de cada generación identificamos a cada individuo con números arábigos. Teniendo esto claro, abordemos un problema. El problema nos dice: el albinismo, falta de pigmentación en la piel, en el hombre se debe a un alelo autosómico recesivo, mientras que la pigmentación normal es la consecuencia de un alelo dominante. Si dos progenitores normales tienen un hijo albino, determinar la probabilidad de que a. el siguiente hijo sea albino, b. los dos hijos inmediatos sean albinos, c. si los padres tienen dos hijos, que uno sea albino y el otro normal. A partir de esta información podemos asegurar que el albinismo es una enfermedad dada por un alelo recesivo, así que para expresarla se debe ser homocigoto recesivo. Además, si el hijo es homocigoto recesivo, quiere decir que recibió un alelo de la enfermedad de mamá y otro de papá, de manera que podemos asegurar que ambos padres, al tener fenotipo normal, tienen un alelo dominante y uno recesivo, es decir, son heterocigotos. Por tanto, el cruce entre ellos es como el que se ilustra en el cuadro de Punnett. Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo sea albino? Como tener un hijo es un evento independiente y nada tiene que ver con que ya hayan tenido un hijo antes o no, la probabilidad de tener otro hijo albino es la de tener un homocigoto recesivo, que como vemos en el cuadro es de 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que dos hijos inmediatos sean albinos? Ya sabemos que la probabilidad de tener solo uno es de 1/4, pero deben tener uno albino y otro albino. Esto quiere decir que son dos eventos que esperamos que pasen en simultáneo, así que multiplicamos las probabilidades. Por tanto, los dos hijos albinos serán de 1/16. La tercera pregunta se refiere a la probabilidad de tener un hijo albino y uno normal. Como de nuevo esperamos que esto suceda en simultáneo, multiplicamos la probabilidad de tener un hijo albino, que es de 1/4, y un hijo normal, que es de 3/4, obteniendo 3/16. Sin embargo, en el ejercicio no especifica un orden, así que tendremos que considerar que tengan primero uno albino y después uno normal, o que tengan uno normal y después uno albino. En este caso, como vimos, las probabilidades deben sumarse, así que tendremos 3/16 más 3/16, teniendo como resultado una probabilidad de 3/8. ¿Está todo claro? Si quedó entendido, vamos a probar desarrollando otro ejercicio. Presten mucha atención a la información suministrada por este. El ejercicio dice: el pelo negro de las cobayas está determinado por un alelo dominante N mayúscula y el blanco por su alelo recesivo N minúscula. En el siguiente pedigree, a menos que haya evidencias de lo contrario, asumir que los individuos 2,1 y 2,4 no llevan el alelo recesivo y calcular las probabilidades de que un descendiente del cruce entre 3,1 y 3,2 tenga el pelo blanco. Los símbolos sólidos en el pedigree representan la presencia de pelo negro. Una vez terminado el ejercicio, vamos a profundizar un poco más. Averiguaremos específicamente cómo la probabilidad puede ayudar a resolver problemas en genética en campos como la medicina o la conservación de especies o cualquier otro. Investiguen a fondo y preparen sus descubrimientos para compartir con la clase en la próxima sesión. Muchos éxitos.